Muy buenas tardes. Este es el póster realizado por el grupo 4 sobre el reporte del caso clínico sobre la enfermedad de Graves de Basedow y la hipertensión arterial secundaria, de los cuales ha sido realizado por Juliana Barrera, Víctor Burbano, Kevin David Cañizales, César Augusto Gutiérrez, Liana Daniela López Naranjo, Keila Melissa Pérez, Juan José Marín Morales, Jorge Luis Duque. En resumen, tenemos que es una paciente femenina en la cual pues ya está en la quinta década de la vida, quien presenta un cuadro clínico consistente en un hipertiroidismo a expensas de una enfermedad de Graves-Basedow, el cual pues está caracterizado por una tiromegalia nodular grado 1 sin adenopatías y la presencia de un bozo tóxico, ¿sí? Ella en la actualidad pues está siendo tratada con metimazol y propanolol, pues obteniendo resultados medianamente aceptables, el cual pues esto hace que resulte de especial importancia para llevar a cabo una revisión de este caso debido a la inusualidad con la que se manifestó en un primer momento y la forma en la que ha evolucionado hasta el día de hoy. Continuando con la introducción, la enfermedad de Graves-Basedow es un trastorno autoinmunitario que suele asociarse con el 50 al 80% de los casos de hipertiroidismo en los países en los cuales los pacientes no sufren una deficiencia de yodo en su dieta. Esto se produce como consecuencia de la unión de autoanticuerpos circulantes contra el receptor de tirotropina, que es la TSH. Estos actúan mediante un mecanismo de señalización que dicha unión conlleva la activación del receptor, generando así una hiperplasia e hipertrofia folicular con el aumento en los niveles de la T3 y T4 libres. Esta sobreproducción de hormonas tiroideas afecta de manera sistema al organismo, generando así signos y síntomas que dependen de las variables independientes de cada paciente. También es importante que esta enfermedad se asocia con otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la anemia perniciosa, trastornos del tejido conectivo y síndrome poliglandular. La herencia aumenta con el riesgo de la enfermedad, aunque los genes implicados aún son desconocidos. Muy bien, continuando con lo que es la introducción, decimos que esta enfermedad puede mostrar múltiples manifestaciones clínicas, pero que se debe individualizar en todo momento a los pacientes. Dentro de las presentaciones clínicas más frecuentes o los cuadros que encontramos son la ansiedad, la irritabilidad, la hipertensión, la sensibilidad al calor va a ser muy característica, el aumento de la sudoración, la piel caliente, húmeda, una dilatación de la glándula tiroides o lo que se conoce como el bocio y otro signo muy característico van a ser los exoftalmos. Eh, Dice que la afección va a ser mayor en lo que es las mujeres. Y en cuanto a los factores de riesgo, básicamente vamos a encontrar que van a ser de tipo inmunitario, ¿cierto? Personas que tengan antecedentes de enfermedades como la artritis reumatoidea, pues van a ser como que las principalmente predispuestas a padecer este tipo de enfermedades. Se ha dicho que hay una tasa importante de afectación de lo que son las tiroiditis focales, ¿cierto? Pero estas se caracterizan más que todo por causar unas tormentas agudas que van a causar el daño, digamos, o la afectación del estado de conciencia, la insuficiencia cardíaca o nubilaciones. Listo. En nuestro caso, tenemos una paciente femenina de 54 años de edad, ama de casa, con antecedente patológico de hipertiroidismo, diagnosticado desde el 2014, tratada con metimazol 5 miligramos 3 veces al día y propanolol 40 miligramos una vez al día. Como antecedentes también importantes, tiene una lipectomía realizada en el año 1997 y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 e hipertiroidismo por parte de una hermana. Dos de sus hermanas cursan con CA de cervix, hipertensión arterial por parte de su madre y su padre falleció causando una insuficiencia cardíaca congestiva. Los hallazgos clínicos de esta paciente, pues ella tenía una sintomatología de palpitaciones, taquicardia, depresión, mareos, náuseas, uñas quebradizas, edema palpebral y cefalea por 6 meses, teniendo de acompañantes el malestar general, astenia, dinamia y caída de cabello abundante.
Esto fue el motivo por la cual ella consultó. En el examen físico encontramos a una paciente con un peso de 78 kilogramos, una talla de 1,67 centímetros y un índice de masa corporal de 27,9. Los signos vitales en rangos normales. Y en el examen físico craneoencefálico de importancia se encontró exoftalmos, y en cuello a la inspección se encontró agrandamiento a la tiroides. A la palpación, realizando maniobra de Kervain, hay aumento del tamaño de la glándula tiroides de aproximadamente 8 centímetros por 3,1 centímetros por 3,1 centímetro, el cual no refería dolor a la palpación. El resto de examen físico sin alteraciones. Bueno, entonces ya al momento en el que se le realizó el diagnóstico a la paciente, pues en cuanto a su patología de base, se le solicitaron unos paraclínicos que fueran pues como acordes a la sintomatología que ella estaba presentando y al cuadro clínico. Entonces aquí lo que se incluyó pues fueron las hormonas tiroideas como la TSH y la T4 total, una gammagrafía de tiroides, un ecocardiograma, una FSH, una creatinina y se obtuvieron pues los siguientes resultados. Baja un poquito. En la gammagrafía de tiroides pues se encontró un bocio difuso hipercaptante. En las hormonas entonces se encontró una TSH de 0,0004, una T4 total de 18,1, una FSH de 13,91, una fosfatasa alcalina de 163 y una creatinina de 0,55. Ya en el ecocardiograma pues se encontró una taquicardia sinusal y los resultados que se obtuvieron en la paciente y los diagnósticos que se pudieron confirmar entonces fueron un bocio tóxico, un hipertiroidismo y una taquicardia sinusal. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta de nuestra paciente, entonces primero está el adenoma tiroideo tóxico, que pues va a ser una causa muy frecuente de hipertiroidismo y su presentación clínica comúnmente es entre la tercera y la cuarta década de la vida, pero pues nuestra paciente se encuentra en la quinta década de su vida. La tiroiditis aguda de Kervain, que es una patología pues relativamente común y pues es una causa muy importante de la tiroides dolorosa, pero nuestra paciente pues no refirió dolor a la palpación. Y por último, la tiroiditis linfocítica indolora, que esta típicamente es acompañada de bocio y una tiromegalia indolora y es de tamaño variable. Bueno, respecto a la intervención terapéutica, es muy importante destacar que la paciente está tomando varios fármacos y entre estos estaban el metimazol, tabletas de 5 miligramos cada 8 horas, propranolol, tabletas de 40 miligramos al día, enalapril, tabletas de 20 miligramos vía oral cada día y quetiapina, tabletas de 25 miligramos vía oral cada día. Bueno, continuando con lo que es el póster, nosotros como equipo quisimos hacer una línea de tiempo en donde mostrábamos toda la evolución que ha tenido la paciente hasta la fecha actual. Así que es muy importante destacar estas fechas que han sido relevantes en la historia clínica de ella y tenemos que tener en cuenta el inicio de los síntomas, que fue en el año 2013. Ya en el año 2014, pues ella ya tuvo su primera consulta con medicina general. En el mismo año, en 2014, el 17 de febrero, ella se realizó exámenes médicos y aquí es muy importante destacar que en el año 2014, el 14 de marzo, ella fue diagnosticada con hipertiroidismo y ese mismo día fue iniciado su tratamiento. Luego, posteriormente a esto, pues tuvo cita con endocrinología el mismo año, 2014, y en 2014, el 20 de diciembre, obtuvo su diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow. Ya después de eso se le realizaron ecografía de tiroides, gammagrafía en el año 2015. En el año 2017 la paciente nos refirió que tuvo exacerbación de sus síntomas, por lo cual se le realizaron intervenciones. En el año 2018 fue diagnosticada con depresión y ansiedad generalizada
En el mismo año, en el 2018, fue diagnosticada con hipertensión arterial secundaria. Y por último, la paciente nos refirió que la última cita que tuvo con endocrinología fue en este año, en el presente año, en el 2021. Para dar continuación con la revisión de caso, nuestro proyecto de investigación, entonces, los 3 puntos para finalizar, entonces tenemos lo que es seguimientos y resultados. En este ítem, pues nos vamos a encontrar que en nuestra paciente se le realizaron paraclínicos de bioquímica sanguínea, de control TSH, T3 y T4, encontrándose en límites normales, pero con persistencia de sintomatología como temblores y palpitaciones. Se le envían ecografía de tiroides, donde se evidencia un aumento del tamaño, de 7 centímetros con nódulos TIR3 sin signos de malignidad. Y complementario a este se le envió un ecocardiograma donde se evidencia sin alteraciones estructurales y con una fracción de eyección conservada en un 52%, sin hipertrofias ni valvulopatías asociadas pues a las patologías de base. En cuanto a la perspectiva de la paciente, que es un ítem muy importante, desde el 2013 que empezó con su sintomatología hasta el presente año, o sea, 8 años después, ha sabido sobrellevar su situación y su enfermedad, aunque se presenta muy ansiosa, con cuadros de depresión, de ansiedad, debido a que ella siente incertidumbre en su pronóstico, y más que en el pronóstico, es en el que ella desea, o si desea, tener un diagnóstico y un tratamiento definitivo a su enfermedad, pues teme de que continúe en su deterioro o en su persistencia de los síntomas, y pues que día tras día pues termine deteriorando más su calidad de vida y su capacidad de ser independiente como una adulta en su quinta década de la vida, quien ha sido muy productiva y muy independiente a sus seres queridos. En cuanto a la discusión, que es lo que más pues, nos interesa, que ya es como el final y recoger toda la información en cuanto a su enfermedad y lo que ésta ha afectado a su entorno, a su ser y a su entorno, tenemos que resaltar que el hipertiroidismo es una entidad multifactorial, ¿sí? Y de repercusiones a distintos niveles, y que esto depende mucho de la idiosincrasia de cada individuo, ¿sí? Que se puede presentar con la clínica esperada, que esperamos eh, eh, como según la literatura, o puede tener otros síntomas sobreañadidos. Múltiples autores han demostrado que los pacientes con tiroiditis autoinmune tienen 3.5 veces más probabilidades de sufrir depresión, ¿sí? O 2.3 veces más de sufrir ansiedad. Como son, o sea, en la actualidad, como sabemos, es un desorden netamente endocrino que se debe suplir, que se debe normalizar. Se ha visto una asociación entre los estados hipertiroideos y los trastornos anteriormente descritos. Que los pacientes con tiroiditis autoinmune representan más del 40% de todos los casos de depresión y el 30% de todos los casos de ansiedad. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se debe desarrollar una visión más holística, más integral, más multifactorial, más biosociopsicocultural. ¿Por qué? Porque no solamente es el desorden hormonal, sino lo que viene añadido al mismo. En el caso de nuestra paciente, tiene persistencia de síntomas somáticos, palpitaciones, temblores, pero tiene sobreañadido ansiedad y depresión que no está en manejo, ¿sí? Y es de vital importancia manejar la esfera mental. ¿Por qué? Porque si no tenemos una salud mental, pues no vamos a tener una paciente adherente al tratamiento de base de la enfermedad hormonal. Entonces, pudimos identificar, recabar durante el proceso de construcción de nuestro proyecto que efectivamente sí hay una fuerte relación entre los desórdenes hormonales, en este caso hipertiroidismo, sí, asociado a una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Graves-Basedow, y el desarrollo de cuadros de ansiedad, de depresión, como lo presenta nuestra paciente, y que por ende pues nos va a dificultar un poco el manejo y buen pronóstico de esta enfermedad a largo plazo.
Bueno, por último queremos dar agradecimientos al doctor Jorge Luis Duque Valencia, pues por ser nuestro tutor en todo el proceso de formación de este reporte de caso y de la materia de investigación del semestre octavo. Y por último, pues nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para nuestro reporte de caso. Muchísimas gracias.